Listo, entonces esperamos un minuto para comenzar a la hora establecida. Bueno, buenas tardes con todos. El tema de ahora es asma en pediatría. El objetivo va a ser definir asma, cómo diagnosticamos asma en pediatría, sobre todo en el niño pequeño, y el tratamiento del mismo basado en guías actuales, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos asma? Asma, de acuerdo a GINA, que es una de las principales guías mundiales, basada en evidencias, es la principal fuente en realidad, según el GINA de este año, es una enfermedad heterogénea, y esta enfermedad heterogénea, el cuadro clínico, se debe básicamente a una inflamación crónica de la vía aérea. Esta inflamación crónica de la vía aérea va a ser la que va a producir la obstrucción bronquial, y como producto de esta obstrucción bronquial vamos a tener el cuadro clínico característico, que es tos, dificultad respiratoria, disnea, sibilancias. Y lo otro importante que ustedes tienen que recordar es que este cuadro clínico no es estático, va variando durante el tiempo, va variando en cuanto a intensidad. Y fíjense ustedes, estos son estudios ya clásicos que muestran cómo a nivel mundial el asma es una enfermedad que ha ido incrementando en cuanto a prevalencia. No solamente eso, sino que fíjense ustedes, este es un estudio, uno de los primeros estudios que permitió comparar la prevalencia de asma en varias partes del mundo, específicamente es una prevalencia de asma en niños en edad escolar. Y fíjense ustedes que Perú se ubicaba bastante alto, prácticamente dentro de los 10 primeros países con mayor prevalencia de asma a nivel o en edad escolar en el mundo. 10 años después se volvió a hacer una actualización del mismo estudio, nuevamente Latinoamérica que tenía una prevalencia alta de asma y Perú seguía en una ubicación bastante alta. Es más, Lima es una de las ciudades de Centro y Sudamérica con más alta prevalencia de asma. Entonces, asma es algo que ustedes así no se dediquen a la pediatría y no se dediquen a hacer práctica clínica, es algo que ustedes van a tener que identificar y tratar, por lo menos inicialmente, en las etapas tempranas de su carrera y sobre todo ahorita que ya se les viene encima el SERUM. Y otra cosa que ustedes deben recordar y hay que recordar, que el asma implica que todo el árbol bronquial, todas las estructuras del árbol bronquial están implicadas en la fisiopatología, no solamente el músculo liso bronquial, sino también el epitelio, el endotelio muscular, incluso el sistema neurológico de la vía aérea inferior está involucrado en la fisiopatología y el cuadro clínico de asma. No voy a entrar mucho en detalles en cuanto a fisiopatología, porque sería tener toda una clase totalmente dedicada a eso, pero sí me gusta resaltar este cuadro que es bastante ilustrativo, porque hay una correlación entre el cuadro clínico, el estado del paciente y lo que está pasando en la vía aérea. Fíjense ustedes acá, el paciente aparentemente asintomático, que no tiene ningún problema respiratorio, esta es la vía aérea, ¿no? Como se ve el bronquio no afectado, pero a lo mejor este paciente tiene una predisposición genética, tiene una sensibilización a aeroalergenos, agarra una infección viral y se gatilla una inflamación aguda a nivel bronquial, ¿no? La vía aérea, el bronquio comienza a disminuir de diámetro, producto de la liberación de precursores proinflamatorios de inicio temprano, como la histamina básicamente. El paciente comienza a tener tos esporádica, a lo mejor tiene cierta disnea cuando hace ejercicios, pero bueno, sigue su vida, no es diagnosticado adecuadamente, esta inflamación aguda comienza a progresar, se amplifica, ya se liberan más productos proinflamatorios como los glucotriendos, las prostaglandinas, comienzan a aparecer los temidos neutrófilos, temidos porque tenemos poco armas terapéuticas para controlar la inflamación por neutrófilos.
y ya este paciente entra en una etapa de broncoespasmo tardío, en el cual ya la sintomatología respiratoria, la disnea, la dificultad respiratoria es más persistente, más permanente ya todo el día. Si aún así no se reconoce este diagnóstico, ya el paciente pediátrico pasa a un estado de inflamación crónica de la vía aérea, en la cual ya hay mayor cantidad de células proinflamatorias involucradas, ya este niño tiene una hiperreactividad bronquial. Si inicialmente solamente se gatillaba su broncoespasmo o su asma cuando tenía infecciones virales, ahora ya se va a gatillar ante cualquier estímulo, ¿no? Incluso con cambios leves de temperatura durante el día. Y si aún esta inflamación no es reconocida y tratada oportunamente, ya entramos a una fase final de remodelamiento de la vía aérea. Ya hay un cambio estructural del árbol bronquial, acá ya no hay vuelta atrás, no hay terapéutica actualmente para revertir la remodelación, y esto se puede presentar incluso en niños pequeños, y acá esto ya se va a traducir en una disminución progresiva de la capacidad pulmonar del niño. Gráficamente, fíjense ustedes, yo creo que esta gráfica, esta lámina de patología es bastante elocuente. El paciente normal, el paciente con asma, fíjense ustedes cómo la inflamación afecta a todos los niveles, ¿no? Hay un aumento de las glándulas secretoras a nivel bronquial, hay un engrosamiento de la musculatura lisa, todo el intersticio está lleno de células inflamatorias, y ojo que podemos tener esta gran inflamación persistente y el paciente aparentemente estar asintomático. Y otro concepto importante que ustedes tienen que conocer y dominar ya actualmente es que hay dos tipos de respuesta relacionadas a los linfocitos T helper que tienen que ver con asma y que agrupan a dos grandes grupos de pacientes y que tienen implicancia terapéutica importante. Hay varios fenotipos de asma y la más frecuente es el asma alérgico, que se caracteriza por un tipo de respuesta TH2 alto, es decir, un tipo de respuesta alérgica en el cual la inflamación predominantemente va a ser mediada por eosinófilos y activación de los linfocitos B para producir gran cantidad de inmunoglobulina E. ¿Por qué es importante tratar de identificar este tipo de respuesta? Porque estos pacientes responden muy bien a los corticoides sistémicos inhalados, a diferencia de aquellos pacientes que tienen un tipo de respuesta TH2 bajo, cuya tipo de inflamación es distinta y que habitualmente no responden adecuadamente a la terapia con corticoides. Entonces, como les digo, hay varios fenotipos de asma en pediatría. De hecho, la más frecuente es la alérgica en pediatría, pero otra que también ha adquirido importancia en la última década es el fenotipo de asma asociado a obesidad. Este tipo de asma, como su nombre lo dice, está asociada a la obesidad, pero más se ve en pacientes mujeres que entran en la etapa puberal y aumentan de peso, sobre todo en esta etapa de la vida. Estas niñas, estas pacientes con asma asociada a la obesidad, son de difícil manejo. Y algo importante que siempre debemos tener en mente es que no solamente los virus, si bien es cierto los virus son la principal causa o gatillo de las exacerbaciones de asma, también se ha visto que tienen un papel protagónico en el desarrollo de la enfermedad. Este es todo un tema aparte, bastante interesante, que está en investigación. También la exposición a la contaminación ambiental ha sido ya comprobada. Por ejemplo, aquellos niños que viven, cuyo domicilio está cerca a una autopista de alto flujo vehicular, tienen mayor riesgo de no solamente tener exacerbaciones de asma, sino de desarrollar asma. Aquel niño que vive, por ejemplo, en sí, su habitación o su domicilio está encima de una fábrica, por ejemplo, de un taller de mecánica o de pintura, definitivamente no va a poder controlar su asma, ¿no? O también aquel niño que vive, a diferencia de aquel niño que vive en una zona rural, el niño que vive en una zona urbana tiene mayor riesgo de asma y atopía. Aquel niño que le ha tocado nacer y vivir en una zona rural, en una zona de granja, tiene menor prevalencia de asma y atopía, y todo esto tiene una explicación y está bastante probado. Esto prueba la existencia de la teoría de la higiene, que dice que si tempranamente estamos expuestos a una gran cantidad y carga y variedad de bacterias, hongos
y sus productos hay menor probabilidad de que desarrolles asma y atopía, ¿no? Esto es todo un tema para hablarlo, si quieren, después, pero que tiene implicancias en cuanto a inclusive prevención primaria, ¿no? Hay varios estudios actualmente que están tratando de identificar qué componentes, qué bacterias, qué combinación y qué cantidad podrían actuar como prevención primaria, una intervención temprana a edades pequeñas en aquellos niños que tienen riesgos de asma para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Entonces, definitivamente, tienen que ustedes, como todas la mayoría de patologías respiratorias, tener en cuenta que hay una interacción importante entre el medio ambiente intrauterino, los genes fetales, el medio ambiente externo y los genes del niño, que finalmente van a llevar a una expresión de un fenotipo de asma. Y es que actualmente asma no se debe entender como una entidad nosológica, sino como una entidad sindrómica, es decir, un conjunto de signos y síntomas que pueden ser medidos, pero que no necesariamente responden a al mismo endotipo. Endotipo se refiere a la fisiopatología específica y por lo tanto, una vez que nosotros identificamos esa fisiopatología, podemos hacer una terapéutica dirigida específicamente al tipo o al síndrome de asma que tiene el paciente. En otras palabras, si hacemos, por ejemplo, una comparación con síndrome anémico, vamos a tener un niño pálido, hipoactivo, que hacemos una prueba de sangre y vemos que tiene hemoglobina baja. Y como sabemos, la causa más frecuente de síndrome anémico es ferropénico nutricional, y si a este niño le damos un suplemento de hierro, le alimentamos bien, va a mejorar, va a resolver su problema. Pero también tenemos otras causas, otras fisiopatologías de anemia, por ejemplo, la anemia falciforme. Y si a este niño con anemia falciforme le damos un suplemento de hierro, un suplemento nutricional, va a mejorar, pero no va a resolver su problema. Entonces, los endotipos es actualmente lo que se está tratando de identificar para ver cuál es la mejor terapéutica específica para el paciente asmático. Pero lo otro que ustedes deben tener claro y siempre presente es el diagnóstico diferencial de asma. Muchas veces y lamentablemente vemos niños que llegan con un diagnóstico de asma y tienen cualquier otra patología. Y en ese sentido hay que recordar que a menor edad es menos probable que el cuadro clínico se deba a un asma. Por ejemplo, pensar en un neonato que nace y tiene sibilancias, lo último que debemos pensar en ese neonato es que tenga asma. Lo primero que debemos pensar es que estemos frente a una malformación congénita de la vía aérea. Otras patologías frecuentes en pediatría que pueden simular asma es, por ejemplo, la bronquiolitis. Bueno, ustedes que bronquiolitis es un episodio de broncoespasmo con sibilancias, pero solamente debido a la interacción con virus en niños pequeños que tienen la vía aérea obviamente pequeña y van a sibilar. Una vez que crecen, dejan de tener estos episodios, no son asmáticos. Pacientes con coqueluche o síndrome coqueluchoide, la laringotraquitis, también pueden confundir o hacer confundir a los padres y a algunos colegas con que es asma y no tienen no tienen asma definitivamente. El cuadro respiratorio, el cuadro clínico se debe a la inflamación de la vía aérea superior. Neumonía, las neumonías virales pueden ir con sibilancias, las neumonías por bacterias atípicas como Mycoplasma o Clamidia pueden ir con sibilancias y no es asma. Y tuberculosis, ojo, tuberculosis es algo que siempre debemos tener presentes. La tuberculosis puede simular asma. Hay infinidad de veces que han llegado pacientes, entre comillas, asmáticos a la emergencia pediátrica, los han nebulizado, han contaminado todo el ambiente y a todo el personal, y lo que tenían era tuberculosis. Todo peruano tiene derecho a tener tuberculosis, siempre pensar en tuberculosis. Patologías menos frecuentes, como la fibrosis quística, que es una enfermedad congénita que va con sibilancias, que también tiene neumonías, broncorrea. Ojo que desde la etapa neonatal, a nivel de todo el Perú, tanto en el salud privado y también en el MINSA, hay un tamizaje neonatal. Ustedes habrán revisado el tamizaje neonatal, y en ese tamizaje neonatal se hace un despistaje inicial de fibrosis quística. Patologías menos frecuentes como la disquinesia ciliar primaria, acá aparte de los pacientes, aparte de tener las sibilancias, tienen compromiso de aquellos órganos en los cuales hay cilios. Por ejemplo, van a tener otitis media, van a tener sinusitis.
Es más, puede ser que el supuesto asma tenga su origen fuera del aparato respiratorio, que no tenga nada que ver con el aparato respiratorio, por ejemplo, pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes que tienen trastornos de la mecánica de la deglución. ¿En qué pacientes vamos a ver esto? En pacientes que tengan algún trastorno neurológico, alguna secuela neurológica, puede ser un TEC severo, un accidente de tránsito, una caída, o por ejemplo, en la etapa neonatal, cuando nacieron, tuvieron una hipoxia cerebral persistente, y entonces estos pacientes se están continuamente aspirando, y esas aspiraciones pueden ir con sibilancias. Patología cardíaca. Pacientes, ¿cuántas veces hemos visto en emergencia pacientes cardiópatas congénitos en insuficiencia cardíaca y que los están nebulizando? Y al estar nebulizando un paciente con cardiopatía congénita en insuficiencia cardíaca congestiva, lo único que estamos haciendo es empeorar el cuadro cardiológico, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospechar en asma? Cuando tenemos el cuadro clínico característico, como les dije, tos, dificultad respiratoria, opresión torácica, sibilancias, que varían durante el tiempo, generalmente empeoran o se exacerban cuando hay cuadros virales, aumentan cuando se asocia ejercicio o actividad física, cuando se ríe, con la risa, con el llanto, sobre todo en la noche, y estos síntomas, como les dije, varían durante el tiempo. Si tenemos un paciente que no tiene este cuadro clínico característico y obviamente el examen físico no es compatible, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, pero si tenemos esta historia clínica y al ocultarlo, por ejemplo, encontramos sibilancias bilaterales, lo indicado, el siguiente paso es hacer una confirmación objetiva del broncoespasmo y de la hiperreactividad bronquial que se resuelve luego de administrar el beta-2 agonista. Y esa prueba sí existe, es la espirometría. La espirometría, vamos a ver, voy a explicarles en la siguiente diapositiva en qué consiste, pero es la prueba confirmatoria que siempre deberíamos tratar de medir en forma objetiva. Todo paciente asmático debería ser sometido a una espirometría para confirmar el diagnóstico. Ojo que la espirometría a veces tiene que hacerse más de una vez para confirmar el diagnóstico. Y el otro escenario en el cual ustedes pueden encontrar un paciente asmático y hacer el diagnóstico, obviamente es en la urgencia médica, ¿no? Cuando llega la emergencia, que va a ser lo que ustedes van a ver en el día a día, en el internado, en la residencia y también en el CERU. ¿Qué es la espirometría? La espirometría es un aparato en el cual el paciente sopla. En realidad es una prueba diagnóstica económica de corta duración, está disponible en la mayoría de grandes ciudades, en todos los hospitales, en todas las clínicas. Si no están en un centro de salud, un puesto de salud, definitivamente van a tener cerca algún hospital de referencia donde hacen espirometría. Es una prueba que no solamente sirve para diagnosticar asma, sino también para hacer seguimiento, también sirve para diagnosticar otras patologías, básicamente evalúa la función pulmonar, pero tiene un problema, específicamente en pediatría, y es que esta prueba requiere que el paciente colabore, tiene que hacerse maniobras expiratorias e inspiratorias de ciertas características, tiene que cumplir ciertos criterios para que esta prueba pueda ser tomada y pueda servir como diagnóstico. Entonces, pacientes menores de 5 años normalmente difícilmente van a colaborar de forma adecuada para hacer estas maniobras, y entonces la espirometría no es aplicable en ese grupo etario. También en pacientes de cualquier edad que tengan un problema neurológico que no permita que colaboren adecuadamente, por ejemplo, niños con secuelas de TEC, niños que tienen algún problema neurológico, pacientes que convulsionan, o aquellos pacientes que no pueden hacer el esfuerzo ventilatorio adecuado porque tienen una hipertensión endocraniana, porque tienen un neumotórax, porque han sido sometidos a una cirugía reciente de tórax o abdomen, etc. Pero entonces, ¿cómo haríamos nosotros un diagnóstico de asma en niños pequeños? Hay que recordar que generalmente el 50% de todos los niños pequeños en algún momento hacen sibilancias. De este 50%, la tercera parte lo hace solamente en los primeros 3 años de edad, que son los transitorios precoces. Una tercera parte lo hace hasta los 6 años, en el cual hay una hiperactividad transitoria, y solo una tercera parte son los asmáticos verdaderos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están frente a un niño pequeño, menor de 3 años de edad,
cómo saber si este paciente tiene o no asma, porque sí es importante tratar de identificarlo y tratarlo precozmente, porque como les acabo de mostrar, este es un proceso inflamatorio, y si no tratamos el proceso inflamatorio, este paciente va a estar continuamente teniendo exacerbaciones, visitas a emergencias, y definitivamente afectando su calidad de vida. Y para esto tenemos un instrumento, que es un instrumento clínico, sencillo de aplicar, que es el índice predictor de asma. Dicho sea de paso, este índice predictor de asma fue elaborado por un peruano que se entrenó en Estados Unidos, actualmente vive en Chile, es el doctor José Antonio Castro Rodríguez, que ha recibido innumerables premios y referencias por este score clínico que es fácil de aplicar. Entonces, el criterio de entrada es si bilancias 3 o más episodios durante los primeros 3 años de vida. Hay criterios mayores que son dos, básicamente la dermatitis atópica y asma en los padres. En el índice predictivo recientemente modificado, aparte incluyen como criterio mayor la sensibilización a aeroalergenos, pero obviamente ese criterio ya requiere hacer pruebas, exámenes auxiliares de laboratorio. Y dos criterios menores, sibilancias no asociadas a procesos virales. Acuérdense que acá no entra la bronquiolitis, entonces, si solamente tienes sibilancias asociadas a virus, probablemente esta es una bronquiolitis y no asma, que tenga diagnóstico de rinitis, valores de eosinófilos en más de 5%, ¿no? Cualquier laboratorio, cualquier hemograma, ustedes pueden hacer un recuento de eosinófilos, sibilancias en épocas de baja circulación de virus, por ejemplo en verano, IG elevado, y en el criterio, los criterios modificados, sensibilización alérgica, huevo, leche o maní, ¿no? Nuevamente estos criterios requieren ya pruebas auxiliares. Pero en general ustedes pueden decir que el paciente tiene un riesgo de asma solamente a través de estos criterios clínicos, y si este paciente tiene un índice predictivo positivo, incrementa en 7 veces el riesgo de asma atópica en edad escolar. Entonces ustedes pueden decirle al familiar que efectivamente hay una alta probabilidad de que su niño tenga asma, y por lo tanto debería recibir una medicación adecuada. Hay guías, por ejemplo la guía británica publicada el año pasado, obviamente ellos tienen mayor cantidad de recursos, pero fíjense que aún así, por ejemplo, aparte del criterio clínico, ellas piden el óxido nítrico exhalado en niños de 5 a 16 años de edad con historia compatible. El óxido nítrico exhalado es una prueba más cara. Mide el óxido nítrico exhalado en el aire expiratorio, es una prueba que requiere, como digo, un aparato que no está a la mano, ni siquiera en cualquier ciudad, es caro. Si es que no hay esta prueba, la espirometría es lo que sugieren, con prueba de reversibilidad. La espirometría, creo que no lo mencioné, tiene dos partes. Se hace la maniobra expiratoria en el aparato, luego se aplica el salbutamol, se espera 10 minutos y se vuelve a repetir la prueba. Entonces, el diagnóstico de asma se confirma cuando hay una diferencia significativa de un aumento de la capacidad pulmonar luego de haber sido administrado el beta-2 agonista. ¿Correcto? Entonces, la espirometría para confirmar el diagnóstico de asma tiene dos partes. El paciente llega, se hace la maniobra de espirometría, se le administra salbutamol, se espera 10 minutos y se vuelve a repetir la maniobra. Entonces, ahí en la máquina se ve y se calcula si hay una variación significativa a favor luego de administrar el salbutamol, con lo cual se confirma el diagnóstico de asma. Y ya entrando a la parte de tratamiento, un concepto que por favor quiero que quede claro es lo que pasa con en el sentido de que cómo se administra el tratamiento para asma. Fíjense ustedes este estudio bastante antiguo, ¿no? Bastante antiguo, en el cual compara la terbutalina es un beta-2, un broncodilatador beta-2 agonista, como decía salbutamol, de acción rápida, y se compara 3 vías de administración, la oral, en rojo, la subcutánea, en amarillo, y la vía inhalada. Y fíjense ustedes, cuando se administra por vía oral, la función pulmonar mejora, obviamente a mayor cantidad de medicina, más efecto. Cuando se administra por vía subcutánea, el efecto broncodilatador es más rápido, más sostenido, con mucho menor cantidad de medicamento con respecto a la vía oral. Y fíjense ustedes qué pasa con la vía inhalada.
el efecto es más rápido, más pronunciado, más sostenido, con mucho menor cantidad de medicación que las otras dos vías. Entonces, usar un broncohilatador para asma por otra vía que no sea inhalada es hacer iatrogenia. ¿Correcto? Porque la vía sistémica definitivamente va a tener mayores efectos secundarios. Para que llegue al bronco tiene que llegar primero entre el estómago, el intestino, pasa por el hígado, va por la vía circulatoria y recién llega a la vía aérea o a los bronquios donde queremos que haga efecto. La vía inhalada va directamente con menor cantidad de medicación, por supuesto, menos efectos secundarios y mayor efecto. ¿Qué pasa con los corticoides inhalados? Similar. El corticoide inhalado en aquellos pacientes que lo reciben frente a aquellos pacientes que no reciben corticoide inhalado con diagnóstico confirmado de asma tienen definitivamente una mejor función pulmonar. Ahora, cuando hablamos de tratamiento de asma hay que tener en cuenta que son dos escenarios que ustedes deben tener en cuenta. Uno es el tratamiento de mantenimiento y otro es el tratamiento de la crisis asmática. Vamos a hablar primero de la terapia de mantenimiento, que tiene por objetivo principal justamente evitar que este paciente esté cayendo en exacerbaciones o crisis de asma. Entonces, hablamos de control y severidad. Severidad de la enfermedad la severidad se refiere a la propiedad, a la misma enfermedad, mientras que control refleja la respuesta al tratamiento médico. Es decir, podemos tener un asmático severo, pero adecuadamente controlado, que incluso es deportista y no tiene problemas, porque está recibiendo su tratamiento en forma adecuada a lo indicado. Podemos tener un asmático con una enfermedad leve, pero no controlado, o sea, no recibe su tratamiento, no cumple, no tiene buena adherencia, entonces el niño ni siquiera puede jugar en el recreo. Tanto la severidad como el control incluye dos aspectos: el daño actual, que básicamente se refiere al cuadro clínico que limita y trae abajo la calidad de vida de los pacientes, y el riesgo futuro, que es la probabilidad de que este paciente presente exacerbaciones, y obviamente este riesgo futuro, como les mostré al inicio, por la inflamación crónica no controlada, va a tener mayor riesgo de que su función pulmonar siga cayendo una vez que se inicia el proceso de remodelación. El GINA cataloga a los pacientes incontrolados, parcialmente controlados y no controlados, básicamente en características que ustedes pueden tomar directamente la anamnesis y el examen físico: síntomas diurnos, limitación a la actividad física, síntomas nocturnos, necesidad de tener que usar salbutamol para aliviar los síntomas, y la función pulmonar, que no necesariamente tiene que ser espirometría, puede ser algo más simple como la flujometría. Entonces, si no presenta ninguno de estas características, el paciente está controlado. Eso quiere decir que puede continuar con su tratamiento tal cual, no tenemos que modificarlo, o incluso si está con dosis bajas, lo podemos retirar el tratamiento de mantenimiento y ver qué pasa. En el otro extremo tenemos al paciente no controlado, que definitivamente nos está diciendo que el tratamiento tiene que escalarse. Aparte también de este cuestionario que se aplica a todas las edades, tenemos cuestionarios diseñados específicamente para niños pequeños. El más conocido es el test de control de asma pediátrico. Es una prueba validada para niños pequeños, como ven ustedes. Básicamente se pregunta lo mismo, es que cómo están los síntomas diurnos, nocturnos, si puede hacer su actividad normal, si tiene necesidad de utilizar medicación, si tiene un problema en cuanto al asma nocturno. Y una parte de esto se hace el cuestionario al niño que te da en edad de contestar, y la otra parte del cuestionario se hace ya al cuidador o los padres, ¿no? Entonces, como ven ustedes acá, tienen un puntaje cada respuesta, y si tiene más de 19 puntos, quiere decir que el niño tiene un asma controlado. Entonces, si tenemos un paciente que está controlado, estamos en capacidad o en obligación de disminuir la terapia inhalada. Si no está controlado, tenemos que escalarlo. Ahora, hay que tener siempre en cuenta que independientemente de lo que nos digan estos cuestionarios, hay factores de riesgo particulares que se deben identificar en el paciente y que nos dice que este paciente está en riesgo de hacer una exacerbación en los meses futuros.
¿Cuáles son estas características? Por ejemplo, aquel paciente que usa más de 3 dispositivos de salbutamol al año, aquel paciente que ha estado hospitalizado recientemente o que ha estado en cuidados intensivos, pacientes que están expuestos al cigarrillo, pacientes con una técnica incorrecta de inhalatoria o mala adherencia, pacientes con obesidad, pacientes que tienen una rinitis alérgica o una rinoceronidis crónica no identificada, pacientes que han estado hospitalizados recientemente, sobre todo en cuidados intensivos, pacientes prematuros con bajo peso al nacer o displásicos. Todos estos son factores de riesgo de que el paciente pudiera tener una exacerbación prontamente. Y algo que hay que recordar es que siempre el paciente va a tratar de utilizar la medicación que lo alivia rápidamente, no necesariamente aquella terapéutica que va a prevenir la crisis. Entonces, la medicación que más se utiliza en general es el salbutamol, ¿no? Eso es lo que más van a utilizar los pacientes porque, claro, lo utilizan y evidentemente son aliviados, pero fíjense ustedes que a mayor uso de solamente salbutamol, mayor riesgo de hospitalizaciones, visitas a emergencia y mayor necesidad de usar corticoides sistémicos. A mayor cantidad de salbutamol, mayor riesgo de muerte por asma. Lo contrario sucede con el corticoide inhalado. Más adherencia al corticoide inhalado, este riesgo disminuye. Entonces, ¿cuáles son los pasos que dice el GINA para el tratamiento de mantenimiento de asma en adolescentes? Y esto se ha modificado recientemente, desde 2019. Antes, lo que recomendaba el GINA era totalmente distinto. Entonces, actualmente, si el adolescente tiene síntomas menos de 4 a 5 veces por semana, lo que se sugiere es utilizar un corticoide inhalado a dosis baja asociado al formoterol. ¿Qué es el formoterol? Es un broncodilatador de acción prolongada que se administra cada 12 horas, porque tiene un efecto en cuanto a rapidez y resolución del broncoespasmo similar al salbutamol. Si el paciente adolescente tiene síntomas más frecuentemente, prácticamente diario, limita su actividad, entonces ya es candidato a usar una terapia permanente de mantenimiento y el pilar del tratamiento de mantenimiento es el corticoide inhalado a dosis baja, de preferencia en adolescentes asociados al formoterol. Si los síntomas son frecuentes, aún así, con esta terapia de corticoide inhalado a dosis baja, ya lo que toca es duplicar la dosis de corticoide a una dosis moderada, siempre asociada a formoterol. Eso es lo que ustedes habitualmente van a manejar. Pacientes que ya no se controlan con eso deben ser ya derivados para ser vistos por un neumólogo. ¿Qué pasa con los niños de 6 a 11 años de edad? Si el paciente tiene síntomas menos de 2 veces por semana, o sea, son asmáticos intermitentes, ¿cómo manejamos estas exacerbaciones? Con dosis bajas de corticoide inhalado asociadas a salbutamol. Antes del 2019, el GINA decía que cada vez que tenía síntomas solamente usar salbutamol. Y esto se mostró que era un riesgo de asma fatal, de exacerbaciones severas. Por eso ya esta recomendación desapareció. Ahora, cada vez que los pacientes tienen síntomas pero que no requieren tratamiento persistente de mantenimiento, lo sugerido es usar salbutamol y una dosis de un inhalador con corticoide inhalado a dosis baja. Hay algunos inhaladores que vienen ya juntos, los dos asociados, o si no se puede usar por separado. Pero si es un paciente pediátrico que tiene síntomas persistentes, ¿no? Entonces ya lo sugerido, lo que este paciente debería utilizar es en forma diaria corticoide inhalado a dosis baja, todos los días, así no tenga síntomas. Si aún así el paciente no se controla, ya lo sugerido es aumentar la dosis de corticoide inhalado o lo que se ha añadido recientemente es que ya en este grupo etario una alternativa es, al igual que los adolescentes, utilizar la combinación de corticoide inhalado con el formoterol. Y cada vez que tengan exacerbaciones, utilizar este mismo dispositivo de formoterol con corticoide inhalado para aliviar las exacerbaciones.
Aún ya si el paciente tiene síntomas persistentes, ya lo que toca es duplicar la dosis de corticoide inhalado, siempre asociado a formoterol, y ya si es que el paciente no se controla, ya en este punto ya es algo que ustedes deben, un paciente que ustedes deben derivar a un centro de referencia. Finalmente, ¿qué pasa con los niños menores de 5 años? Nuevamente, aquellos pacientes que tienen síntomas intermitentes, lo sugerido es utilizar cursos cortos de corticoides por vía sistémica asociados a salbutamol. Si son síntomas persistentes, de frente ya darle un corticoide inhalado a dosis baja, en forma diaria, y podrían inclusive, si es que este paciente pequeño, menor de 5 años, no se controla, tratar de controlarlo con una dosis mediana de corticoide inhalado. De ahí ya, si es que no se controla, el paciente debe ser referido a un centro de referencia, ¿no? Probablemente en los siguientes GINA vamos a ver que también en este grupo etario se va a poder utilizar la combinación de formoterol con un corticoide inhalado a dosis baja, ¿no? Hay varios estudios que están viendo más que todo seguridad en este grupo etario, pero lo más probable es que sean incluidos prontamente. Para que tengan ustedes en mente qué cosas son dosis bajas, moderadas y altas de acuerdo al grupo etario, que tienen un esquema. Por ejemplo, en niños de 6 a 11 años, los corticoides más utilizados que tenemos a la mano, beclometasona y budesonida prácticamente de 100 a 200 microgramos, son dosis baja, fluticasona de 50 a 100 y mometasona a 100. Dosis altas, entre los 6 y 11 años, son más de 400 microgramos de budesonida o beclometasona, que son los más utilizados, ¿no? Fluticasona más de 200. Entonces, siempre debemos evitar la dosis alta. Habitualmente cuando necesitamos dosis alta, quiere decir que a lo mejor el paciente tiene o otro diagnóstico que no es asma, o tiene alguna comorbilidad que no hemos identificado, o a lo mejor hay algo que está fallando. En niños menores, en niños dosis bajas de corticoide inhalado, nuevamente beclometasona, fluticasona y la budesonida. El GINA no es la única guía de manejo de asma. Otra guía bastante importante y bastante práctica es la guía española. Esta es la guía española también publicada en este año. Ya son más prácticos, se dividen los pacientes mayor de 4 años y menos de 4 años. Entonces, si son pacientes que tienen necesidad de medicación diaria, nuevamente los corticoides inhalados a dosis bajas son lo primero que debíamos comenzar. Si no se controlan, menores de 4 años, duplicar la dosis de corticoide inhalado a dosis media. Alternativamente, mayores de 4 años, ellos ya utilizan el corticoide inhalado a dosis baja asociado a un beta 2 de acción prolongada como el formoterol. La guía española ya desde los 4 años utiliza esta combinación. El GINA todavía a partir de los 6 años. Como les digo, esta edad seguramente la inclusión de este componente, este compuesto, va a ir bajando en las siguientes guías, ¿no? El niño se va a poder dar en niños más pequeños, ¿no? Y si aún así no se controla, nuevamente corticoide inhalado a dosis media, pero menores de 4 años, los españoles sugieren añadir antileucotrienos, ¿no? Que es, como si no, un nombre le dice, los antileucotrienos actúan no solamente para el asma, sino también para la rinitis alérgica, se administra por vía oral, que tiene algunos efectos secundarios. Hay unas advertencias de la FDA en cuanto a problemas neuropsiquiátricos, ¿no? En los mayores de 4 años, los españoles sugieren dar dosis medias de corticoide inhalado y la primera opción es añadir, ya desde los 4 años, como les digo, el beta 2 de acción prolongada. Pero antes de elevar la cantidad de corticoides inhalados, añadir antileucotrienos, añadir beta 2 de acción prolongada, siempre que un paciente asmático que hemos nosotros diagnosticado, al cual hemos indicado un corticoide inhalado a dosis baja y no mejora, tenemos que revisar lo siguiente. Primero, si es que estos pacientes viven en un ambiente en los cuales no les favorece, por ejemplo, si hay un fumador en casa, por ejemplo, como les decía inicialmente, si viven al costado de una autopista, o abajo tienen un vecino que se dedica a la pintura, o a lo mejor la mamá tiene abajo su taller de textil y lo lleva al niño, ese niño, por más medicina que le vamos a dar, no va a mejorar.
Lo otro, si es que este niño asmático a lo mejor tiene además una rinitis alérgica o es obeso, si no controlamos eso tampoco lo vamos a controlar, por más medicación que añadamos. Y lo otro que es bastante frecuente es revisar la técnica inhalatoria. Yo seguramente ustedes habrán visto varios videos, incluso en series, que muestran cómo se usa erróneamente el dispositivo inhalado. Y lo otro bastante importante, que lo vemos con mucha frecuencia, es la falta de adherencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre habitualmente o madre o cuidador ve al paciente sano, ya no tiene sibilancia, no tiene tos, corre, juega, todo normal, entonces le dice, ¿para qué voy a seguir poniéndole medicación y se suspende? ¿No? Este es un problema en general de cualquier patología, enfermedad crónica que requiera medicación constante, ¿no? Entonces, antes de pensar en dar más medicación o mayor dosis, hay que verificar estos 4 factores. Recordar que siempre el inhalador debe ser asociado a una aerocámara o a un dispositivo espaciador. Porque si ustedes ponen directamente el inhalador en la boca, la mayoría de la medicación se va a quedar impactada en la mucosa oral. Muy poco va a llegar a la vía aérea inferior. El espaciador permite que la medicación se disperse, se haga más pequeña y llegue efectivamente a los bronquios. Y finalmente vamos a hablar del tratamiento de la crisis asmática, de la exacerbación, lo que ustedes van a ver con mayor frecuencia en las emergencias definitivamente. Y para eso tenemos que catalogar si estamos frente a una crisis asmática leve, moderada o severa, porque eso va a depender del tratamiento. El pulmonary score es la prueba, el score que tiene mayor uso, mayor validación en pediatría, en la cual se evalúa la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios. Entonces, la frecuencia respiratoria en menores o mayores de 6 años, si el paciente tiene, por ejemplo, una frecuencia respiratoria alta entre 46 y 60, vamos a tener una puntuación de 2. Por ejemplo, si te encontramos sibilancias tanto en la inspiración como en la aspiración, o por ejemplo cinetestoscopio, o sea, audibles, cinetestoscopio va a tener un puntaje de 3. Si usa, por ejemplo, mucho los esternocleidomastoides, va a tener un puntaje de 2, ¿no? Entonces, el puntaje máximo es 9. Y además, el tipo nos sirve para catalogar al paciente si está con un asma leve, moderado o severo. Un dispositivo que ya está en todas partes, que es el pulsoxímetro, oxímetro de pulso. Entonces, si el paciente tiene una saturación menos 91, estamos frente a una crisis asmática grave, mayor a 94 leve, y el pulmonary score, si tenemos un puntaje de 0 a 3, es leve, 4 a 6 es moderado, más de 7 es grave. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un paciente que clínicamente tiene un pulmonary score de 4 a 6, pero que está saturando 91? ¿Cómo lo catalogamos? ¿Es moderada o es grave? Se cataloga o se toma en cuenta el factor que está peor. Entonces, en este caso, si tenemos un paciente pediátrico que tiene un pulmonar score de 5, está saturando 90, ese paciente lo debemos catalogar como una crisis asmática grave o severa. Pero además hay criterios clínicos en el cual ya ustedes no tienen que hacer este puntaje. Si este paciente, por ejemplo, viene un paciente asmático y tiene el tórax silente, o sea, ustedes ponen el estetoscopio y no se escucha nada, ese paciente está tan cerrado, tiene un grado de broncoespasmo tan severo, eso se llama tórax silente, y definitivamente es una crisis asmática severa. Si tenemos un paciente con un compromiso del sensorio, un paciente asmático que viene somnoliento, esa es una crisis asmática severa. Si tiene una hipoxemia marcada, si el paciente está agotado, ¿cómo nos damos cuenta si un paciente asmático está agotado? Cuando viene con una frecuencia respiratoria bastante baja para la edad, con un cuadro clínico clásico, ¿no? Con sibilancias, ese paciente se está agotando. Y obviamente si tenemos síntomas de fuga de aire, ¿no? Clínicamente, por ejemplo, si sentimos a la palpación cervical crépitos, eso quiere decir que tenemos un enfisema subcutáneo, es un síndrome de fuga de aire, ¿no? Esos son criterios de severidad. Ahora, ¿cómo tratamos la crisis asmática? Hay varios esquemas, cada guía tiene una sugerencia distinta.
Yo creo que la más práctica, la más clara, es la que propone la guía española, que dice, si estamos frente a una crisis asmática leve, el tratamiento inicial es dar 2 a 4 pulsaciones o disparos de salbutamol con aerocámara y se reevalúa los 15 minutos, ¿no? Si responde, si el score clínico mejora, se va a su casa. Si no responde, pasamos de frente ya a cómo manejaríamos un paciente con una crisis asmática moderada. ¿Cómo lo manejamos? Ya aumentamos el número de PUF o de pulsaciones, de 6 a 8 pulsaciones de salbutamol, siempre con aerocámara cada 20 minutos. Esto se puede repetir hasta 3 veces. Si utilizamos nebulización, la dosis de 0.15 miligramos por kilo, nuevamente cada 20 hasta 3 dosis, la diferencia entre usar el dispositivo con aerocámara, el inhalador, usar la nebulización, clínicamente es lo mismo. No hay diferencia. La ventaja de nebulizar es cuando nebulizamos con oxígeno, sobre todo en aquel paciente hipoxémico. La ventaja de utilizar para rescate el salbutamol con aerocámara es que aparte se está entrenando a la mamá que va a tener que continuar con el tratamiento en casa si es que se va de alta, y aparte es mucho más económico, ¿no? Si el paciente luego de estas tres sesiones de rescate no mejora, se va de alta, con prednisona vía oral, salbutamol cada 4 o cada 6 horas y siempre con la indicación de que debe retornar dentro de las 48 horas para ser evaluado en forma ambulatoria. Si el paciente no responde, ya pasamos al manejo del paciente con crisis asmática grave o severa. Lo principal en el paciente asmático grave o severo es que habitualmente va a estar con hipoxemia, entonces hay que dar oxígeno suplementario. Se le puede nebulizar nuevamente, pero aparte hay que añadir bromuro y ipatrópico con cada nebulización. Ojo, que si no tiene nebulización, es válido utilizar el beta 2, el inhalador con aerocámara, hasta 10 pulsaciones, y luego de cada salbutamol, 2 a 4 disparos de bromuro y ipatrópico cada 20 minutos, nuevamente 3 series. Entonces, en el paciente asmático severo, lo primero, dar oxígeno. Segundo, aumentar el número de pulsaciones hasta 10 pulsaciones de salbutamol. Tercero, añadir el bromuro hipatrópico. Y tanto en el caso de crisis asmática como la crisis asmática grave, se debe dar una primera dosis de corticoide por vía sistémica. El corticoide por vía sistémica, de preferencia por vía oral, a menos que el paciente asmático venga con una crisis tan severa que esté vomitando, que no tenga una adecuada tolerancia por vía oral. No necesariamente a la crisis asmática severa hay que darle corticoide por vía endovenosa. Recuerden que por cualquiera que sea la vía de administración del corticoide, el efecto recién lo vamos a ver a las 3 o 4 horas. El propósito de dar el corticoide sistémico es controlar y evitar que esta inflamación lleve nuevamente a que el paciente se cierre o que tenga que regresar a la emergencia o que la gravedad del cuadro asmático empeore. Acá están las dosis de corticoide sistémico que ustedes pueden utilizar. Lo más utilizado es la prednisona, la dexametasona, la hidrocortisona, la metilprednisolona. Finalmente, sulfato de magnesio, eso debería ser algo que ustedes no tienen necesidad de utilizar. La mayoría de pacientes con crisis asmática salen de la crisis con el salbutamol, el corticoide sistémico y el bromuro hipatrópico, pero pongamos que ustedes están con un niño asmático severo que no mejora después de las 3 series de rescate, tienen que derivarlo, están lejos, a lo mejor no tienen la ambulancia, están en su serum, la ambulancia no llega, se malogró, tienen que seguir manejando al paciente, el paciente sigue mal, que podrían utilizar el sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio, dosis única de 50 microgramos por kilo, dosis máxima 2 gramos, que es toda una ampolla, y eso hay que pasarlo en 5 horas. Entonces, el sulfato de magnesio es algo que ustedes podrían utilizar, que se ha probado que, dado en emergencia, en crisis asmática severa, puede prevenir que este paciente llegue a avanzar hasta el extremo de requerir UCI e intubación endotraqueal.
Y finalmente, la otra medicación que ya casi no la utilizamos es la minofilina, que es un broncodilatador que se da por vía endovenosa, pero que tiene muchos efectos secundarios, sobre todo cardiovasculares, y el problema es que el rango terapéutico es bastante corto, ¿no? Es decir, eh, eh, fácilmente el paciente puede llegar a un nivel tóxico de aminofilina y no darnos cuenta, ¿no? Por lo tanto, actualmente ya esto se reserva en aquellos pacientes asmáticos que llegan ya a una unidad de cuidados intensivos donde pueden estar estrechamente monitorizados. Por lo tanto, debemos considerar actualmente que el asma es un síndrome, hay muchos mecanismos fisiopatológicos que se están descubriendo, identificando y se están, ya tenemos terapia biológica específica para varios de estos mecanismos fisiopatológicos. Recordar que hay múltiples factores etiológicos y fisiopatológicos y gatillos que tienen que ver no solamente con el desarrollo de asma, sino con las exacerbaciones. Es un diagnóstico de exclusión. Siempre debemos pensar que el diagnóstico de asma es de exclusión. Debemos pensar si es que este paciente no tiene, sobre todo el paciente pediátrico pequeño, sobre todo el más pequeño, tiene otro cuadro que no sea asma. Siempre que se pueda, debemos hacer una prueba objetiva de reversibilidad del broncoespasmo, como les expliqué, la espirometría antes y después del broncodilatador. Es importantísimo el control de exposición a factores externos, nuevamente lo remarco, muchas veces vemos que el paciente asmático llega incluso a consultorios de neumólogos, les indican la dosis de inhalador de corticoide y chau, nunca les preguntaron si es que hay fumadores, cómo es la habitación del niño, si tiene cosas guardadas, etc. Jamás, es rarísimo que el médico evalúe la técnica inhalatoria y eso está mal, toma tiempo, pero siempre hay que verificarlo. Identificar las comorbilidades, nuevamente, si tenemos un paciente asmático y es obeso y no hacemos algo por esa obesidad, el paciente no se va a controlar. Si tenemos una rinitis alérgica y no la controlamos, tampoco se va a controlar el asma. Y eso es lo principal sobre el tema que ustedes deben tener en mente, y estas son las referencias.